Nadie imaginó que detrás de ese canasto de flores había una historia que podía hacerte llorar con solo escucharla. Todos los días, a la misma hora, justo a las 7:15 de la mañana, una mujer mayor se sentaba en la banca de hierro que estaba frente a la entrada principal de la universidad. Sus manos arrugadas acomodaban con delicadeza un canasto de mimbre donde sobresalían rosas frescas, claveles blancos y girasoles pequeños. Vestía con ropa limpia, aunque visiblemente gastada, y su cabello gris lo recogía en un moño sencillo, casi simétrico. No pedía limosna, no suplicaba por atención, solo se quedaba ahí, esperando pacientemente a que algún estudiante se acercara a comprarle una flor. La mayoría la ignoraba. Era como parte del paisaje urbano, igual que la reja, el árbol sin hojas a su lado, o el poste que ya tenía 2 campañas políticas sobrepuestas. Algunos la veían de reojo. Otros se burlaban al pasar, haciendo comentarios entre risas: «Qué triste terminar así, seguro quiere que la mantengan los de la universidad, ya ni regalan esas flores feas». Pero ella nunca decía nada. Solo sonreía con suavidad cuando alguien le dirigía la palabra y agradecía con un «Dios te bendiga» si alguien se llevaba una rosa. Lo hacía con una voz tan cálida que, a veces, hasta los que se reían quedaban en silencio por un segundo. El joven que pasaba frente a ella todos los días, llamémosle Daniel, la había visto desde su primer semestre. Al principio no le prestó atención. Iba apurado, con los audífonos puestos, siempre revisando sus apuntes 5 minutos antes de clase. Pero con el paso del tiempo, algo en ella comenzó a incomodarlo. No era compasión, era curiosidad. ¿Por qué una mujer así, mayor, con modales tan educados y palabras tan suaves, vendía flores justo frente a esa universidad? ¿Por qué en esa banca, siempre en el mismo lugar? ¿Y por qué, a pesar de las burlas, volvía todos los días con la misma paz? Una tarde de invierno, cuando las clases terminaban y el cielo comenzaba a volverse de un naranja sucio, Daniel se detuvo frente a ella. No sabía qué decir. Solo tenía monedas en el bolsillo, y lo primero que se le ocurrió fue preguntar: ¿cuánto por una flor? Ella lo miró con ternura, como si supiera que esa pregunta no era la verdadera. Lo que tú quieras darme, hijo. Daniel tomó una rosa roja, le dejó unas monedas y se quedó ahí parado, sin saber por qué. Ella rompió el silencio. Esa es la más fresca. La corté esta mañana antes del amanecer. Es para alguien que merece recordar lo bonito que sigue habiendo en este mundo. Él solo asintió, tragando saliva. No era común que alguien le hablara así, ni siquiera su propia madre, desde que se había mudado a estudiar. Al día siguiente, volvió a comprar otra flor. Y al siguiente, también. Así comenzaron a hablar. Pequeñas conversaciones al principio, sobre el clima, las clases, los exámenes. Pero él notaba que, detrás de esa mirada cálida, había algo más. Una tristeza contenida. Como si cada palabra que decía fuera una gota que evitaba que su corazón se secara del todo. Un viernes, cuando el tránsito era más denso y la universidad hervía de estudiantes saliendo para el fin de semana, Daniel decidió preguntarle: ¿por qué vende flores aquí, todos los días? Ella no respondió de inmediato. Bajó la mirada al canasto y acomodó una margarita como si estuviera colocando un recuerdo en su sitio. Luego lo miró con serenidad. Porque aquí fue donde viví los momentos más importantes de mi vida. Y también, donde me lo quitaron todo. Daniel sintió un escalofrío. Algo en su tono le dijo que no era una frase poética. Había una historia detrás. Una historia que nadie había querido escuchar. Una historia que, quizás, explicaba por qué aquella mujer de rostro noble y manos finas, manos que no parecían haber nacido para la calle, vendía flores a estudiantes que no la miraban a los ojos. Ese día, Daniel no fue a su clase. Se quedó en la banca, con ella. Y en medio del bullicio de una universidad que corría sin detenerse, supo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su forma de ver el mundo para siempre. Ese día, sin saberlo, fue el principio del fin de su silencio. El joven se llamaba Luis, y desde que empezó la universidad, había pasado frente a esa banca cientos de veces. Al principio la ignoraba, como todos. Después de un tiempo, comenzó a notar pequeños detalles, como ella llegaba siempre puntual, justo a las 6:30 de la mañana, como colocaba sus flores una a una con una delicadeza que no parecía de alguien vendiendo para sobrevivir,
sino como quien honra algo. Las rosas siempre estaban frescas, perfectamente acomodadas, de distintos colores, con pequeños listones atados con esmero. La mayoría de los alumnos pasaban de largo. Algunos, en tono burlón, soltaban frases como: ¿para quién tanta flor, señora, si ni clientes tiene? Otros, simplemente la ignoraban por completo. Luis no era distinto, pero hubo algo que lo hizo detenerse. Fue una mañana de lluvia. Él iba tarde y corriendo, y cuando pasó frente a la banca, la vio ahí, con su paraguas roto, cubriendo las flores, no a ella. Estaba empapada, pero sus manos protegían el canasto como si fuera algo sagrado. Esa imagen no se le borró. ¿Por qué alguien haría eso por unas flores? ¿Qué escondían esas rosas que parecían más importantes que su propia salud? Días después, con una tímida sonrisa, Luis se atrevió a acercarse. Le ofreció un café. Ella lo rechazó con amabilidad. No era rechazo frío, era más bien una muralla suave, levantada con años de costumbre a que nadie se interesara. No habló mucho. Solo le dijo su nombre, Elena, y que las flores eran parte de su promesa. Nada más. Pero en sus ojos, Luis notó algo. No era tristeza, era profundidad. Como si estuviera hablando con alguien que había visto demasiado y que, aún así, decidió quedarse en silencio. La curiosidad creció. Luis empezó a pasar por ahí solo para saludarla. A veces con un té, otras con una sonrisa. Ella fue aflojando, poco a poco. Le contó que no tenía familia, que vivía cerca, que esas flores eran cultivadas por ella misma en el pequeño jardín de su casa. No usaba redes sociales, no tenía celular. Le dijo que alguna vez fue parte de esa universidad. Nada más. Luis no podía dejarlo ahí. Una tarde, fue a la biblioteca antigua de la universidad y entre archivos polvorientos, encontró su nombre, doctora Elena Ríos Calderón. El corazón se le detuvo. Investigadora principal en un proyecto de biología molecular, docente destacada por más de 20 años, múltiples publicaciones en revistas científicas. Era ella. Era su cara. Solo que sin las arrugas que ahora la acompañaban. Su currículum era impresionante, pero también encontró algo más. Un expediente cerrado, al que solo accedió por error, contenía una carta, su renuncia. Las palabras eran frías. Técnicas. Inconsistencias en la gestión del laboratorio, desvío de fondos no comprobado, se sugiere su salida voluntaria para no dañar la reputación institucional. Luis no lo podía creer. Aquella mujer que protegía flores bajo la lluvia había sido despedida en silencio, sin defensa, sin que nadie preguntara. Había sido borrada. Volvió a buscarla, y con el corazón en la garganta, le preguntó si era cierto. Ella solo suspiró, y por primera vez, habló más allá de su nombre. Le contó que había sido traicionada por alguien en quien confiaba, que alteraron reportes, que fue culpada por algo que no hizo, que la universidad, en lugar de investigar, prefirió proteger su imagen. Le pidieron silencio, y ella lo dio, no porque no pudiera defenderse, sino porque el escándalo habría destruido a muchos estudiantes que estaban bajo su tutela. Prefería cargar con eso, antes que verlos arrastrados por algo que no merecían. Luis escuchó en silencio, con lágrimas contenidas. Le preguntó por qué seguía yendo. Elena sonrió, con esa calma que solo da el haber perdido todo y seguir de pie. Porque este lugar fue mi vida. No podía abandonarlo. Las flores son mi forma de recordar lo bueno. No puedo olvidar, pero sí puedo estar en paz. Y luego, mirando al edificio principal, agregó, a veces, solo quiero que alguien sepa que yo estuve aquí. Esa frase fue un puñal para Luis. Él sabía lo que debía hacer. Ya no podía quedarse callado. Era momento de que alguien la escuchara. Era momento de que el silencio terminara. Y sin saberlo aún, ese fue el inicio de algo que cambiaría no solo su historia, sino también la de ella. La mañana en que todo cambió fue como cualquier otra. El cielo nublado, el aire fresco de la ciudad que apenas despertaba y el mismo murmullo de pasos apresurados por llegar temprano. Ella, con su canasto de flores recién rociadas con un poco de agua, se sentó en la banca frente al portón de la universidad. Una rosa en la mano, la mirada perdida en algún recuerdo.
Los estudiantes seguían caminando sin mirarla, aunque cada vez eran menos los que se reían. Algunos comenzaban a notar que su presencia no era casual, que en sus ojos había un peso diferente. El joven, Santiago, ya había hablado con ella 2 veces. Le había comprado flores, sí, pero más que eso, le había regalado algo que hacía años no sentía, interés genuino. Esa mañana se atrevió a llevarle un café caliente. Ella lo miró sorprendida, como si no supiera cómo reaccionar ante un gesto tan sencillo. Él se sentó a su lado, sin prisa, y con un tono suave le dijo: «Me gustaría saber más de usted, si me lo permite». Fue como abrir una compuerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Ella comenzó a hablar. No todo de golpe, no con nombres ni fechas exactas, pero con una cadencia dolorosa y honesta. Le contó que, muchos años atrás, su vida transcurría en esos mismos edificios. No como estudiante, sino como investigadora, que había trabajado en un proyecto importante sobre biotecnología aplicada a la agricultura, que sus hallazgos fueron prometedores, incluso reconocidos en revistas académicas. Pero algo pasó. No entró en muchos detalles, no todavía, pero sí le dijo que un error de laboratorio, que ella juraba no haber cometido, desencadenó una investigación interna. Un compañero más joven, con más conexiones, la acusó de manipular datos. A pesar de no haber pruebas contundentes, fue suspendida. Nadie salió en su defensa. Su reputación fue destruida en silencio. Con el corazón hecho pedazos, decidió no pelear. Guardó sus títulos, sus diplomas, su bata blanca y desapareció. Al principio venía aquí solo a mirar, le dijo con la voz quebrada. No podía evitarlo. Era como una herida que no terminaba de sanar. Pero luego pensé que, quizás, si traía algo bonito, algo simple, como flores, podría darle a este lugar un recuerdo diferente. Uno que no doliera tanto. Santiago no sabía qué decir. Tenía la garganta cerrada, el pecho oprimido. Esa mujer frente a él no era solo una vendedora de rosas, era una historia silenciada por la injusticia, una vida desgarrada por la indiferencia del sistema. Y sin embargo, ahí estaba, regalando color y aroma al lugar que la desterró. Esa misma noche, Santiago escribió una publicación en sus redes. No usó su nombre, solo dijo la señora de las flores, y relató lo que ella le había contado, con el mayor respeto. Habló de la dignidad silenciosa, del valor de las segundas oportunidades, de cómo muchas veces juzgamos sin saber. El texto se volvió viral en cuestión de horas. Estudiantes, exalumnos, incluso algunos profesores, comenzaron a comentar. Algunos aseguraban recordar a una mujer así, años atrás, en los laboratorios. Otros se preguntaban cómo habían sido tan ciegos. Y entonces, alguien hizo una pregunta clave: ¿por qué no la escuchamos cuando más lo necesitaba? Ese fue el comienzo de una ola que, como un río acumulando fuerza, se dirigía inevitablemente hacia un cambio. Pero lo que vino después, nadie lo vio venir, ni siquiera ella. La mañana siguiente fue distinta, no por el clima ni por los pasos de los estudiantes, sino por el silencio expectante que se sentía en el aire. Desde muy temprano, algunos alumnos se detenían frente a la banca. No pasaban de largo. La miraban. Le sonreían. Uno incluso le dijo: «Gracias por seguir aquí». Ella no entendía qué estaba pasando. Pensó que quizá alguien había difundido alguna imagen suya o que se trataba de una burla más sofisticada. Pero no era así. Santiago llegó poco después, con una expresión de emoción contenida. Le entregó su teléfono con una sonrisa temblorosa. «Lea esto». La mujer lo tomó con manos temblorosas, como si sujetara algo frágil. Sus ojos recorrieron el texto publicado la noche anterior. Lo leyó en silencio, línea por línea, mientras la multitud seguía pasando a su alrededor. Cada palabra era una caricia a las heridas que había cargado tantos años. Al final, las lágrimas bajaban silenciosas por sus mejillas. Pero no fue lo único. En cuestión de horas, la universidad misma emitió un comunicado oficial. Confirmaban que tras una revisión interna, motivada por la viralización del caso, habían encontrado irregularidades en el expediente que llevó a su suspensión décadas atrás. Reconocían públicamente el error y, lo más importante, ofrecían una disculpa institucional. Lo que ocurrió después parecía sacado de una película,
pero fue real. El rector pidió reunirse con ella. Le entregaron una carta firmada por el consejo directivo, donde se restauraba simbólicamente su lugar en la comunidad académica. Le ofrecieron una mención honorífica póstuma a su investigación, y le preguntaron si le gustaría regresar, aunque fuera como invitada especial, a compartir su historia con los nuevos alumnos. Ella no dijo que sí enseguida. Guardó silencio largo rato. Miró al rector a los ojos, luego a Santiago, y finalmente dijo: «No necesito venganza, solo quería que me devolvieran la verdad». Y aceptó. Días después, en un pequeño auditorio, ella se paró frente a un grupo de jóvenes con su canasto de flores aún colgado del brazo. Contó su historia sin rabia, sin rencor, pero con una serenidad que solo tienen quienes han llorado suficiente. Habló de ciencia, de ética, de errores humanos, pero sobre todo, habló del amor a la vocación y del derecho a no ser olvidado. Muchos lloraron. Otros se levantaron a aplaudir antes de que terminara. Santiago, desde la última fila, no podía contener el orgullo en el pecho. A partir de ese día, ella ya no volvió a vender flores frente a la universidad. No porque la expulsaran, sino porque había cerrado un ciclo. El canasto lo dejó en casa. Su nueva rutina, cada cierto tiempo, era regresar a esos salones para dar charlas, contar su historia, y recordar a todos que la dignidad no se pierde por los errores de otros, solo si uno decide rendirse. La banca donde solía sentarse fue renovada. En el respaldo colocaron una pequeña placa, sin nombre, sin títulos. Solo una frase. Aquí floreció el silencio de una mujer que nunca debió ser ignorada. Y así, sin buscarlo, su historia se volvió semilla de muchas otras. Porque el respeto no se mendiga, se cultiva. Y a veces, basta con una flor para recordarlo. Suscríbete al canal Testimonios Anónimos. Relatos que conmueven, historias que perduran.